Hola chiquillos, hoy día vamos a empezar ya con las definiciones de funciones, esperando que todos estén bien y resguardados en sus casas. El objetivo de esta clase puntual es entender el concepto de relación y el concepto de función cuando algo es una función o cuando es simplemente una relación, ¿ya? Acá está la definición y la definición de una función, que es lo que a nosotros nos interesa, es una relación definida entre dos conjuntos A y B y va a ser una función si cada elemento de A tiene una y solo una imagen en B. Entonces vamos a hacer una explicación con respecto a esto. Acá tenemos un diagrama sagital. Esto de los circulitos se llama diagrama sagital y quiere decir que va a ser función cuando todos los elementos que están en A tienen una llegada en el conjunto B. Acá vamos a definir varias cosas o para que usted entienda cómo se van hablando en los conjuntos. El conjunto A se puede nombrar como conjunto de partida. Los elementos van a ser preimágenes. Vamos a hablar de las X y vamos a determinar también en este conjunto el dominio. En el conjunto de llegada, el B, se le dice también imagen. Vamos a hablar de la variable y el recorrido también que corresponde al rango se va a determinar en este conjunto. ¿Ya? Por lo tanto, la definición de conjunto es que todos los elementos de partida tienen que tener una única llegada. Fíjese que el 4 solo llega al A, el 2 solo llega al B, el 3 solo llega al C y el 4 solo llega al D. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a ver son unos ejemplos de diagramas sagitales en donde vamos a tener que determinar cuáles están representadas como una función y cuáles son solamente una relación. Si nos fijamos en el ejercicio A, todos los elementos de partida tienen una única llegada en el conjunto B o en el conjunto de llegada, ¿sí? Por lo tanto, este sí es una función. En este conjunto de acá hay un elemento del conjunto de partida, hay un X que no tiene ninguna llegada acá. Por lo tanto, esta no es una función, sería una relación. En el conjunto C, todos los elementos de partida tienen una única llegada. A pesar de que el 2 llega al C y el 3 también llega al C, cada uno de ellos tiene una única llegada. Por lo tanto, independiente de que acá falte uno, con una partida, esto sigue siendo una función porque se cumple la definición. Todos los elementos de partida tienen una única llegada. Así que esta es una función. El D, ¿todos los conjuntos de partida tienen una única llegada? No. Aquí hay uno que no tiene una llegada, por lo tanto no es función, es una relación. ¿Todos los conjuntos, todos los elementos del conjunto de partida tienen una única llegada? Sí, el 1 llega a, el 2 llega a, el 3 llega a y el 4 llega a. No importa que lleguen al mismo, no importa que el conjunto de llegada hayan elementos que no tengan una preimagen o una partida. Lo importante de la definición es que todos los elementos del conjunto de partida tienen una única llegada. Y acá el 1 no tiene llegada, el 2 no tiene llegada, el 4 no tiene llegada. Sin embargo, el 3, ¿cuántas llegadas tiene? 1, 2, 3, 4. Acá no se cumple la definición de que el conjunto de partida o los elementos de partida tengan una única llegada, porque acá este 3 llega a 4 elementos en el conjunto de llegada. O sea, llega a 4i. Por lo tanto, acá tenemos las respuestas que corresponden a cada uno de estos diagramas sagitales. Sabemos que este son funciones y los de este lado son solamente relaciones. Lo vamos a ver ahora con gráficas, ¿ya? Porque es súper fácil verlos en los conjuntos sagitales, pero de repente en las gráficas cuesta un poquito. Acá tenemos esta gráfica que corresponde a una circunferencia. Yo puedo decir que todos los elementos de X tienen una única llegada en Y. La verdad es que no, porque por ejemplo existe este punto de aquí que tiene una llegada ahí en Y y tiene una llegada aquí abajo en Y. O este X que está marcado acá tiene una llegada aquí en y tiene el mismo número, otra llegada aquí abajo. Por lo tanto, esta gráfica no corresponde a una función. En este ejercicio de acá, esto sí corresponde a una función porque todos los elementos que corresponden a la gráfica, todos los que están aquí, tienen solo una llegada, fíjense.
Recuerde que para graficar cualquier punto, yo necesito un par ordenado. Por lo tanto, este punto de aquí, que es el 1 llega al 2 y obtenemos este punto de aquí para ir haciendo la gráfica. Todos los x tienen una única llegada. En este ejercicio de acá, al parecer los x que aparecen aquí también tienen una única llegada en y, por lo tanto esto también es una función. Esto ya ustedes lo conocen, lo han visto, corresponde a una parábola y las parábolas sí son funciones. ¿Por qué? Porque todos los elementos del x tienen una única llegada en y. Esto es una recta. La recta es lineal, función lineal, por lo tanto también estos x de aquí tienen una llegada en el eje y, estos x de acá tienen solo una llegada en el eje y, por lo tanto las rectas también son funciones. Fijémonos en esta gráfica que está acá. Esto parece una parábola, pero no es una parábola porque las parábolas solo van con las ramas hacia arriba o hacia abajo. Pero esta gráfica tiene dos llegadas. Cualquier x que usted tome acá va a tener una llegada aquí en y va a tener una llegada aquí abajo en y. Por lo tanto, esta gráfica no es una función. Esta gráfica sí es una función porque cualquier elemento que yo tome en el eje x va a tener solo una llegada en y. Esta recta, que es horizontal, también es una función porque cualquier elemento que yo tome acá va a tener una única llegada en y, a pesar de que sea el mismo, que en este caso parecerá ser que sea el 3, el 1 llega al 3, el 2 llega al 3, el 4 llega al 3, el menos 2 llega al 3, no importa, todos los x tienen una única llegada. No es como acá, que este x tiene dos llegadas acá, o como este ejercicio de acá, que este x tiene una y tiene dos llegadas acá. Y por último, esta recta que corresponde a una recta vertical, en donde x vale 4, que es una recta paralela al eje y, ¿todos los x tienen una única llegada? La verdad es que no, porque x llega al 2, x llega al 4, x llega al 5, también este 4 que corresponde al x llega al menos 1, al menos 2, al menos 3, al menos 4, etc. Por lo tanto, este no corresponde a una función. Acá es súper importante que usted entienda bien cuando una gráfica es una función o no. Hay una forma súper sencilla de verlo también, que es trazar una recta vertical o una recta paralela al eje y ver en cuántos puntos corta la figura. Yo acá les dibujé con rojo la recta paralela al eje y si yo trazo rectas verticales a esta figura, siempre me va a tocar a la gráfica en dos puntos, por lo tanto no es una función. Acá, si yo trazo rectas paralelas al eje estas rectas siempre me van a tocar solo en un punto a la gráfica, por lo tanto es función. Así se puede hacer con todas, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá, lo mismo va a pasar acá, pero acá no. Fíjese que si yo trazo una recta acá, ¿en cuántos puntos toca? En dos. Si yo trazo una recta aquí, va a tocar en este punto y en este punto. Y si yo trazo una recta acá, va a tocar en este punto y en este punto. Por lo tanto, cuando toca más de una vez a la gráfica, ya no es una función. Si yo trazo una gráfica, una recta paralela al eje Y en esta gráfica, que corresponde a una recta, ¿en cuántos toca? Los tocan todos. Por lo tanto, no es una función. Entonces vimos la forma sagital de reconocer cuándo es una función y la forma gráfica de cuándo es una función. ¿Ya? Entonces aquí les coloqué cuáles son funciones y cuáles no son funciones. Si nosotros podemos llevar esto a una orientación más visual y ver la relación que hay entre los diagramas sagitales y las gráficas, fíjese que este era una función, ¿recuerda? Porque todos los elementos de partida tenían una única llegada a pesar de que la llegada era la misma. Gráficamente corresponde a ese ejemplo, porque todos los x llegan al mismo y. ¿A quién? A y igual 3. En este caso sería, acá el a lo podríamos representar como un 3. Por lo tanto, cuando es función, y en este caso ambas son funciones, podemos determinar que desde el conjunto de partida al conjunto de llegada existe una función. ¿Cuáles son las funciones que representan estas gráficas? Están descritas en forma algebraica, ya que vamos a ver más adelante.
Por lo tanto, cuando es función, nosotros podemos determinar cuál es el dominio de esta función. Al principio de este video yo les expliqué que en este conjunto nosotros íbamos a ver cuál era el dominio y que en este conjunto íbamos a ver cuál era el recorrido. Por lo tanto, en este ejemplo, el dominio es 1, 2, 3, 4 y el recorrido corresponde solamente a A. El codominio sería todo esto, completo, pero a nosotros nos interesa solamente el dominio y el recorrido. ¿Cuáles son las X que ocupo y cuáles son los Y que ocupo? En el ejemplo de la gráfica, que es esa recta, vamos a denominarla como g de x, porque es una función. ¿El dominio quién es? Recuerde que las rectas son infinitas, por lo tanto esta recta que es horizontal continúa para allá y continúa para allá en forma indefinida. ¿Cuáles son los x que ocupa? Los ocupa todos, o sea que el dominio serían los reales. ¿Y quién va a ser el recorrido? Solamente el 3, que es el elemento que ocupa en y para hacer esta gráfica. Vamos a ver un ejemplo y acá vamos a ver también la importancia de la sesión anterior, que era reconocer los conjuntos escritos por comprensión. Dice, sea A todos los elementos que son números naturales que son menores que 5 y B todos los elementos que son enteros que están entre menos 2 y 8. No considera el 2 porque hay un menor, no hay un menor igual, solo está estricto, por lo tanto considera hasta el menos 1. Y acá sí toma el 8 porque dice menor o igual. ¿Ya? Dice que esta es una función definida de A en B, de un conjunto partida 1 de llegada, que asigna a cada elemento de A el doble de B. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta función está definida de tal forma que el conjunto A al conjunto B va a llegar con esta condición, ¿ya? Que todos los elementos del primer conjunto sean el doble, van a llegar al doble en el segundo conjunto. Lo primero que tenemos que determinar es ver quiénes son los conjuntos por extensión. El conjunto A va a ser el conjunto 1, 2, 3 y 4 porque son naturales menores que 5. Los naturales parten en el 1 y va a terminar en el 4 porque dice menor o igual. No dice menor o igual, dice menor estricto, por lo tanto no considera el 5. Y el B dice que son todos los elementos que están en Z, o sea, números enteros, entre el menos 2 y el 8. El menos 2 no lo considera, por lo tanto va a ser del menos 1 hasta el 8. ¿Cómo vamos a representar esto? Dice que la función va a estar definida por esta característica. O sea, f de x es igual a 2x. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar cada uno de los elementos del conjunto de partida en esta función. O sea, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6 y 2 por 4, 8. Este es el conjunto de llegada. 2, 4, 6 y 8. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es un diagrama sagital. Sabemos que estos son los conjuntos por extensión y para representarlos entonces tenemos que hacer la representación. Aquí está. Tenemos la representación del conjunto partida, 1, 2, 3, 4, y este completo era el conjunto B, que era el conjunto de llegada, pero del conjunto de llegada solamente utilizó algunos, el 2, el 4, el 6 y el 8. El 1 llega al 2, el 2 llega al 4, el 3 llega al 6 y el 4 llega al 8. Por lo tanto, una vez que tenemos esto, podemos determinar quién es el dominio y quién es el recorrido. ¿Es una función? Sí, porque todos los elementos de partida tienen una única llegada acá. ¿Cuál es el conjunto o cuál es el dominio? El dominio corresponde a, en este caso, 1, 2, 3 y 4. El conjunto B es el codominio, completo es el codominio, pero el conjunto de recorrido corresponde al 2, al 4, al 6 y al 8. Vamos a terminar aquí la primera parte de esta explicación para seguir en un segundo video, chiquillos.